bien feliz día a cada una de ustedes. Que Dios les dé vida, salud, prosperidad y sabiduría para todo. Amén. Bueno, hermanos, tomen asiento y vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Juan Carlos Vega, que ha venido con su esposa, con sus hijos. Queremos darle la bienvenida a la iglesia El Rey del Retiro. Y bueno, él ya les contará un poco más acerca de él. Vamos a orar por él, por favor. Dirija sus manos a este lugar. Señor, gracias, Dios, por haber traído a nuestro hermano Juan Carlos con bien, no solo a él, sino a su familia. Señor, gracias por usarlo. También, Señor, agradecemos a ti porque él está siendo utilizado por ti como un instrumento en tus manos. Hoy oramos, Señor, que el poder de tu Espíritu repose sobre él, que seas tú hablando a través de él, Señor, que sea el Evangelio predicado, Cristo exaltado, Señor, y nuestras vidas oramos que sean transformadas, Señor, a través de este mensaje precioso y glorioso que tiene poder para salvar. Señor, gracias por este lugar, gracias por tu presencia y gracias, Señor, por traernos a este lugar para escuchar tu preciosa voz. Señor, como decía el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que esas palabras, Señor, sean como fuego para nuestro corazón en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús, amén. Señor nuestro. Bienvenido. Sí, claro que sí. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien ahí? Bueno, muchas gracias. Bueno, es de verdad un privilegio, un honor poder estar esta mañana aquí. Gracias a Dios que pues nos ha permitido esto y es también una gran responsabilidad el poder compartir la palabra del Señor en un lugar como este, El Retiro. Primera vez que estamos por aquí, no conocíamos. Entonces, qué lugar tan hermoso que tienen ustedes para reunirse y para alabar al Señor. De verdad los felicito, me alegra mucho por este espacio. El pastor dijo que les comentara un poquito acerca de mí, pero bueno, ¿qué les cuento? De profesión soy arquitecto. Estoy casado, mi esposa es de Barranquilla, he vivido la mayor parte de mi vida en Bogotá, también vivimos en Barranquilla y hace 7 años vivimos en Medellín y vinimos allí para prepararnos teológicamente. Yo estudié en el Seminario Bíblico de Robledo y terminé una maestría en interpretación bíblica. Tenemos 3 hijos, 2 de ellos están con nosotros aquí, la tercera está estudiando en Barranquilla. Bueno, en fin, esa familias multiculturales de todo el país. Entonces, yo soy de Boyacá, soy de Sogamoso, si alguien conoce, si no conoce se está perdiendo un excelente sitio para conocer. Y bueno, y el Señor nos ha permitido estar hoy acá. Yo pertenezco a la iglesia del Redil Estadio y estamos preparándonos como ancianos allí para poder ayudar a todas las personas, a todos los que necesitan conocer de la palabra del Señor. Entonces estamos hoy, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Vamos a tener nuestro texto en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 17. Y para comenzar, para ponernos como a tono con lo que vamos a ver, a estudiar hoy de la palabra del Señor, quisiera preguntar cuántos de ustedes, bueno, aquí me imagino que les gusta mucho el cine, a ciertos. ¿Cuántos de ustedes han visto una película que se llama Intensamente? Yo creo que la mayoría lo conoce. Intensamente es una película animada que habla acerca de una niña que tiene unos personajes en su interior, ¿cierto? Algunos de sus personajes que la acompañan y que quieren como tomar el control de su vida, porque allí tenemos las emociones que la acompañan. A la niña Riley algunas de sus emociones son alegría, tristeza, desagrado, furia, es el otro que la acompaña, y el más importante en este caso para nosotros es uno moradito que se llama temor.
Ese personaje es el que pues quiero hacer la introducción a través de él. El temor o el miedo es una de las emociones básicas del ser humano, ¿sí? Todos la sentimos, así como sentimos la alegría, la ira, el enojo, las demás emociones. Y es algo inherente pues de la naturaleza humana. Todos hemos sentido temor por alguna causa, todos sentimos temor por alguna causa. Por ejemplo, hay personas que le temen a los ratones, otros que le temen a los sapos, ¿sí? A las cucarachas también, hay muchas clases de temor. Y esa es la reacción que se produce en nosotros cuando percibimos un peligro inminente, cuando sentimos que hay algún peligro, ¿sí? Ya sea que ese peligro sea real o que sea supuesto, que nos imaginemos que va a pasar algo y por eso vamos a sentir temor. Eso también sucede. Entonces es la angustia cuando sentimos alguna amenaza, algo que nos amenaza, nos da temor. Pero eso en sentido positivo, pues se puede definir como un mecanismo natural que nos permite ponernos en alerta, porque ¿quién no siente temor cuando un niño está recién empezando a caminar y arranca a atravesar la vía, la calle de los vehículos? Siente uno temor, pero reacciona para detenerlo para que no suceda un accidente, ¿sí? Entonces eso es un mecanismo que nos ayuda. Y eso nos ayuda pues para poder tener cierto grado de precaución, ¿sí? En situaciones pues especialmente peligrosas. O los que le temen a los sapos, de pronto no es un sapo, sino que tal sea un alacrán, y entonces el alacrán nos puede hacer daño, o una serpiente venenosa. Claro, hay que tenerle temor, pero también para protegernos. Entonces ese temor moderado, ¿sí? Nos ayuda a enfrentar retos que tenemos por delante y nos impulsa a actuar de una manera correcta. Pero también existe un temor que es malo, o sea, comienza a ser ya el temor malo, cuando ya nos impide hacer determinadas cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Hay determinados objetivos que nosotros tenemos y el temor puede detenernos a hacer lo que nos toca, a hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una entrevista de trabajo y nosotros sentimos, no, este es el trabajo preciso, cumplimos el perfil, tenemos la mejor hoja de vida y vamos, mandamos la hoja de vida, nos llaman a la entrevista, llegamos allí y resulta que de un momento a otro nos invade ese muñequito morado y empieza a controlarla y empezamos a sentir temor. Y frente al entrevistador empezamos a sudar, nos sentimos mal y no sabemos responder, empezamos a trastabillar y ese temor nos hace equivocarnos allí en esa parte. Ese temor no es bueno, ¿sí? Cuando hemos tenido una mala experiencia de pronto amorosa o una mala experiencia laboral o empresarial, hemos emprendido algún negocio y resulta que fracasamos por alguna razón y ya ese temor no nos deja volver a intentar una relación con una persona o un emprendimiento o una empresa, cualquier cosa, porque el temor ya no nos deja. Entonces ese temor, ahí es cuando empieza a ser malo. Cuando el miedo se encuentra como elemento desequilibrante, cuando ya no nos deja reaccionar como debemos reaccionar. Entonces, cuando ese temor genera la pérdida de control y causa situaciones emocionales ya difíciles, como la ansiedad, el afán, la angustia, el estrés, cuando ya llegamos a esos extremos, ese tipo de temor no es bueno porque nos paraliza y evita que crezcamos y que avancemos en la vida. Entonces puede esto ya llegar a convertirse en crisis graves, como vemos que muchas personas ahorita están sufriendo, en trastornos complejos, ¿sí? Llegar a depresión y llegar a patologías severas que no es bueno para ninguno de nosotros. Entonces hoy vamos a ver un texto bíblico en el cual el protagonista sintió temor, ¿sí? Y miraremos cómo el Señor lo tranquilizó y lo animó para que siga con la tarea que él le estaba encomendando. Entonces vamos a leer el texto de Hechos 18, 1 al 17 y dice la palabra del Señor. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer
tiendas de campaña. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Permítame orar para comenzar. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dejado, Padre, y que traemos hoy aquí, Señor, para la comunidad del Retiro. Padre, prepara corazones, Señor, despierta los oídos espirituales, Señor, de todos, para que podamos entender cuál es tu voluntad, Señor, y qué nos quieres decir, Señor, a través de tu palabra el día de hoy. Bendice a toda esta comunidad, Señor, con este texto y ayúdalo, Señor, a seguir escuchando lo que tú dices, Señor. Bendito Padre, te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, perdóname, me tomo un poquito de agüita, porque hoy vamos a ver 3 puntos importantes que vemos en este texto. Si me pueden ayudar con la diapositiva, aparecen los 3 punticos que vamos a ver. Bueno, entre los versículos 1 al 8 nos tenemos el primer punto, que es Dios envía a los mensajeros. El segundo punto está entre los versículos 9 al 11 y es Dios da la promesa y el ánimo. Y el tercer punto que veremos es Dios confirma su respaldo, y está en los versículos del 12 al 17. Para ponerlos en contexto y que todos sepamos de qué estamos hablando, este texto, esta parte de Hechos, este capítulo 18, hace parte de una sección mucho más grande del libro de Hechos, que es el segundo viaje misionero de Pablo. Este viaje inicia en el capítulo 15, ¿sí? Y termina al final de este capítulo 18 que estamos estudiando. Este es el recorrido que hizo Pablo en ese segundo viaje. A partir del capítulo 15, Pablo inicia su recorrido partiendo desde Antioquía. Arranca de por acá, de Antioquía, y va dando la vuelta por acá, pasa por Filipos, Berea, Atenas. En el capítulo 17 se encuentra aquí en Atenas y pasa ahora a Corinto. Pues Atenas era una de las ciudades más importantes de ese entonces, y Corinto, o sea, la importancia de Corinto está en que era la capital de la provincia romana llamada Acaya, y toda esta zona era la provincia de Acaya. Por eso también nombran al emperador, al procónsul Galión, que era el gobernador de esta provincia. Era la tercera ciudad en importancia, ¿sí? Después de Roma y de Alejandría. Y era aún más importante que Atenas, pero Atenas tenía la importancia de ser ese centro filosófico y de pensamiento que reunía a tanta gente. Dicen los arqueólogos que tenía más o menos una población de 200,000 habitantes, ¿sí? Y era más grande, como les decía, en población por lo menos que Atenas.
Eso era en el siglo I, de cuando estamos aquí ubicados. Entonces la ubicación que tenía Corinto era muy estratégica porque se encontraba en medio de dos mares, era como en un istmo, era como un canal, como el canal de Panamá, hagan de cuenta, una parte muy estrecha, y comunicaba la parte continental de la península del Peloponeso que queda aquí, y comunicaba estos dos mares. Entonces los barcos comerciantes de ese entonces venían en este viaje y para no dar esta vuelta atravesaban por acá. Entonces allí llegaban muchos mercaderes, era una ciudad muy, muy importante y muy comercial. Entonces atraía muchísima gente, ¿sí? Entonces también era el centro de adoración de una diosa griega, ¿sí? Que era la diosa Afrodita o Venus, ¿sí? Esa era la diosa del amor. Ese era un centro allí importante de adoración de ella. Escúcheme bien, tenía un templo con aproximadamente 1000 prostitutas consagradas a esa diosa. Era una cosa impresionante. Corinto era la ciudad más perversa de esa época, del siglo I. Eran como la Sodoma y Gomorra reunidas allí en el Imperio Romano, en ese entonces. Era un lugar de diversión depravada y se traspasaban todos los límites morales allí. Ahora es que lo dicen en Las Vegas, pero en ese entonces lo decían allá, ¿sí? Lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. Eso decía toda la gente en ese entonces. Era impresionante. Es posible que Pablo no esperara encontrar una gran receptividad a su mensaje allá en Corinto, debido a esa reputación, esa prosperidad tan grande que tenía. Y era un gran desafío para Pablo, pero asimismo era una ciudad también con mucha gente, muy populosa y muy bien comunicada, que iba a permitir, si se daba, la expansión del evangelio. Entonces vamos al primer punto, después de ponerlos en contexto donde estamos hablando. Es el primer punto, lo repetimos, que es Dios envía a los mensajeros. Entonces entre los versículos 1 al 8 nos dice el texto que la pareja de Aquila y Priscila, unos esposos, se trasladaron allí debido a un decreto que dio el emperador romano, ¿sí? Un decreto que dio de expulsar a todos los judíos de Roma, ¿sí? Algunos historiadores afirman que lo que fue debido a que había tumultos allí en Roma, se están presentando tumultos por la doctrina, y dicen, de un tal Cresto. Eso es lo que hablan los historiadores. Pero los estudiosos de la Biblia dicen que lo que se trataba era que bajo ese nombre estaba la identidad de Cristo. Entonces, que ya había llegado a Roma y por tal razón se estaban formando tumultos ante la gente que estaba conociendo de Jesús, de Cristo, y por eso ordenaron la expulsión de toda la gente de los judíos, pues, de Roma. Entonces esta parejita fue expulsada y vino a dar allí a Corinto. Según parece, este matrimonio pues ya ejercía una actividad comercial, como lo dice aquí en el texto, con la cual pudieron darle trabajo a Pablo. ¿Qué es lo que nos dice el texto que hacían ellos? Hacían carpas de campaña, ¿cierto? En eso era que trabajaban, tenían su empresita. Y entonces así Pablo podía trabajar durante toda la semana junto con ellos, ¿sí? Dándole testimonio en el trabajo, y el sábado o el día de reposo, como dice el texto, se dedicaba al ministerio público allá en la sinagoga. Así era como estaba en ese momento Pablo allí en Corinto. Nosotros, como ahorita lo dijeron también aquí antes de comenzar y en la alabanza, cada uno tenemos diferentes actividades, trabajos, empleos y cosas que hacer durante la semana, ¿cierto? Y formamos relaciones estrechas de amistad con otras personas con las cuales trabajamos en equipo. Y ellos se convierten muchas veces en nuestros aliados debido a nuestras afinidades que tenemos laboralmente, y allí nosotros podemos producir un impacto a través del evangelio. Esto es importante. Esta parejita estuvo junto a Pablo durante algún tiempo y ellos aprendieron mucho de él. Pues en otra parte de aquí del libro también de Hechos, se nombra que ellos fueron los que corrigieron a otro creyente llamado Apolos, que tenía como cositas así como no muy de doctrina correcta. Entonces ellos aprendieron mucho junto a Pablo. Y nos muestra también que como pareja, juntos, como pareja, hombre y mujer, somos complemento. Aquí me imagino que hay muchas parejas que ayudan, que conocen y que pueden ser de impacto para muchas personas aquí en el retiro. Podemos ser buenos evangelistas y discipuladores, actuando, trabajando y acompañándonos en pareja. Hay una autora que se llama Ruth Simmons
que dice lo siguiente acerca del trabajo. El trabajo secular no es un inconveniente, sino es el contexto que Dios ofrece para que los, entre comillas, fabricantes de tiendas vivan el evangelio de un modo práctico, atractivo, saludable, no crítico, demostrando integridad personal, haciendo un trabajo cualificado y desarrollando relaciones personales amables y serviciales. Esto dice esta autora. De ahí, y de lo que nos dice el texto, la importancia de que seamos nosotros luz en nuestros trabajos, cualquiera que sea el trabajo, que demos testimonio de la persona en que creemos, de quién es el que estamos creyendo y a quién seguimos, de entender que en nuestros trabajos, en nuestro lugar de trabajo, estamos allí es para servir, estamos allí para ayudar, estamos para atender a otras personas. No solamente se trata aquí de la iglesia y de ayudar al creyente, sino que en nuestros trabajos, y muchas veces las personas lo desconectan, no, es que es una cosa es aquí, que estamos con los creyentes, que estamos aquí entre los que sabemos y conocemos la Biblia, y otra cosa es allá donde esa gente no sabe nada, y no, mejor dicho, yo ni con ellos no me junto con esa chusma. No, ahí también tenemos que dar luz, ser testimonio, porque todos ellos necesitan ser impactados por el evangelio. Entonces, aquí, no sé, el abogado, el agricultor, el operario de máquina, cualquiera, el ingeniero, el peluquero, cualquiera de las actividades que nosotros ejerzamos fuera de la iglesia, ahí en ese lugar en donde Dios te ha puesto, ahí haciendo lo que haces día a día, ahí debes ser luz, debes predicar el evangelio, ¿sí? Con tu forma, con tu integridad personal, con tu forma en que ejecutas tu trabajo, con excelencia, no haciéndolo para los hombres, sino para Dios. Entonces, esto es importante que todos lo entendamos, que el trabajo no es una cosa aparte de lo que es la vida del creyente. Podemos promover pequeños tiempos de oración allí en el trabajo, o enseñar la palabra a los compañeros, orar por otros cuando vemos a las personas que llegan con esas angustias, con esas tristezas, con tantas cosas que llegan, y debemos tomar en serio esta responsabilidad que tenemos. Aquí en el texto también nos dice que no solamente envió Dios allí a Pablo y a Aquilas y a Priscila, sino que después les mandó el respaldo, les mandó a Silas y a Timoteo, ¿sí? Fue en ese momento cuando llegaron ellos a ayudar en la tarea, Pablo se pudo dedicar por completo a predicar en la sinagoga, ¿sí? Y a testificar a los judíos, nos dice aquí el texto. Antes lo estaba haciendo solo el sábado, ahora sí lo pudo hacer toda la semana. En otras cartas de Pablo nos dice que ellos, Silas y Timoteo, trajeron una ofrenda de las iglesias en donde estaban, ¿sí? Por eso fue que él pudo dejar ese trabajo que estaba haciendo de campaña a través de esa ofrenda y poder ir a dedicarse solamente al ministerio. Él predicaba en la sinagoga, y para algunos que de pronto no sepan qué es la sinagoga, que de pronto estén recientes la sinagoga era un edificio en el cual se reunían los judíos a orar a Dios. Era diferente al templo, pues el templo, ya sabemos dónde se encontraba. ¿Dónde se encontraba el templo de los judíos? En Jerusalén. Pero había diferentes edificios en otras partes, como en este caso en Corinto, en el cual se reunían los judíos a adorar al Señor. Entonces ese era el templo, esas eran las sinagogas. Allá era diferente al templo porque no se hacían toda esta cantidad de sacrificios que estaban dispuestos únicamente a realizarse en el templo. Y para eso era que se hacían las fiestas anuales y los judíos se reunían en Jerusalén. Bueno, para los que quieran de pronto mirar más, todavía hay restos arqueológicos que se conservan de una sinagoga en Magdala y una en Capernaum. Para los que les gusta buscar, allí son unos bonitos edificios. Cuando Pablo fue insultado por los judíos, entonces Pablo permite que furia tome el control de sus acciones, porque le responde a todos estos judíos que no lo escuchaban a través de una parte del Antiguo Testamento, y le responde con 2 de Samuel
1:16, allí está consignado lo que les digo. Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Y él se sacudió los vestidos. Con esta expresión, Pablo lo que estaba era dejándolos como únicos responsables de rechazar el evangelio. Estaba enojado. Y por consiguiente, ellos estaban rechazando la salvación de Jesús. Por eso Pablo estaba ya enojado. Aquí de pronto hay muchas personas que han estado compartiendo durante algún tiempo, durante algunos años, a personas. Se ha invertido tiempo, se ha invertido esfuerzo, los hemos acompañado, hemos orado por ellos y hemos tratado de que entiendan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero después resulta que pasa un tiempo y nos dicen que no están preparados para eso como que es muy difícil eso el cristianismo, que definitivamente no creen y que ellos están mejor como están, que los dejen quieticos, que sí están bien, que ni toman, ni fuman, ni bailan apretado, entonces que ellos no tienen ningún problema con eso, entonces que los dejen quietos. Entonces nos empiezan a evadir y nos empiezan cuando lo llamamos a decir, tranquilo, déjame que yo te llamo, y entonces sentimos ese rechazo. Aparece la otra emoción, sentimos que esa persona lo está manejando de desagrado, ya no quieren escucharnos. Y pues ahí es donde a uno le da también ganas de actuar como Pablo, ¿sí? Y dejarse tomar por furia y mandarlos bien lejos, porque uno quiere responder con esa misma dureza que Pablo aquí les respondió, después de insistirles, de comentarles, de contarles acerca de las buenas noticias. Y quiere uno como también salvar esa responsabilidad. Y es verdad en que habrá momentos en que ya hayamos cumplido con nuestra responsabilidad de contarles a estas personas de las buenas noticias, del evangelio, ¿sí? Pero ante la negativa, nosotros debemos cambiar hacia otras personas que estén más receptivas al mensaje. Entonces debemos ser sensibles y estar atentos también de eso. Ahora, a otros también puede que no estén en el papel de Pablo tratando de contar el evangelio, sino otros también podemos estar del otro lado y seamos los judíos, los que, ¿sí? Quien no quiere escuchar el mensaje y que rechaza, ¿sí? No sé si hay alguien aquí que esté por primera vez, o no sé si vengas por segunda vez o por 10ª vez o lleves años en el evangelio, pero no sé cuántas veces te han testificado que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, y has rechazado el mensaje. No lo sé. Pero quisiera llamar para que piense por un momento. ¿Por qué estás hoy otra vez aquí, sentado, escuchando este mensaje? ¿Por qué estoy diciendo yo aquí que Jesús es Cristo, que Jesús es el Mesías? ¿Por qué tanta insistencia de los que te invitan a escucharlo o a venir a la iglesia? ¿Por qué sigues rechazando el mensaje? ¿A qué crees que te está invitando el Señor hoy? Piénsalo por un momento. Entonces, veamos, después de este rechazo, Pablo sale de la sinagoga y se va para la casa de al lado, se va para la casa del vecino. Dice que Ticio Justo, al parecer, era un admirador del judaísmo. Pues según nos dice, el hombre adoraba a Dios, según nos dice allí el texto. Entonces, como se fue para allá, ya dejó la sinagoga y se fue para la casa del vecino, entonces allí empezaron a hacer el rebaño. Pablo llegó y llamó a la gente de allí, en esa casa de Ticio, y empezó a hacer el rebaño para compartir y explicar la palabra del Señor. Y fue allí entonces cuando el principal, el líder, la persona más importante de la sinagoga, nos dice aquí el texto, Crispo, junto con toda su familia, se convirtieron en creyentes. Entendieron el mensaje. Es bueno esto de los rebaños, ¿cierto? Aquí lo están haciendo también en el retiro, ¿sí? Exacto, todos estos rebaños son excelentes, formas para poder acompañar y ayudar a otros a que conozcan. Entonces, seguramente también nosotros vamos a vernos frustrados cuando
sintamos oposición o cuando no nos quieran aceptar la invitación al rebaño, o bueno, tantas cosas, y pensaremos que no vale la pena tanto esfuerzo y sí, para que otros conozcan. Pero sí debemos estar seguros que al final habrá aceptación y frutos, como pues podemos ver aquí en este texto. Cuando las puertas de la sinagoga se cerraron para Pablo y todo lo vio oscuro, pues se abrió la puerta del lado. Dios abrió esa puerta, ¿sí? Y creyó Ticio. Aunque en términos generales los judíos rechazaron el evangelio, Crispo, el jefe de la sinagoga, y toda su familia se convirtieron también. Y la conversión de una persona tan ilustre como el líder de la sinagoga propició la conversión asimismo de muchos otros corintios. Entonces eso mismo pasa con nuestra tarea. A las personas que compartimos y llevamos el mensaje en nuestro diario vivir, o a los que invitamos a los rebaños o demás, ellos, algunos seguramente van a creer en el evangelio. Vamos a ver nuestro segundo punto, que es Dios de la promesa y el ánimo. Y está en el versículo 9 al 11. Nos dice, voy a leer otra vez el texto, lo que nos dice. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Entonces, pues seguro que Pablo tenía temor cuando, debido a toda esa influencia cultural y a la pecaminosa que era esta ciudad de Corinto, tenía mucho temor de ir allí. Y la misma palabra, la misma escritura nos dice que efectivamente Pablo sí sintió miedo. En la carta de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3, él mismo les expresa a sus hermanos de la iglesia de Corinto cómo llegó. Dice lo siguiente, se los voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Pablo sintió temor. Pero a través de la visión de Pablo, el ánimo y el coraje que el Señor le infundió en el espíritu, lo hizo a través de unas palabras que son muy conocidas y muy habituales pues, en el Antiguo Testamento especialmente, pero también en el Nuevo. Y ahorita leímos algunos de los pasajes. Y es: no temas, no temas, no temas. Estas mismas palabras fueron las que Dios le dijo a Abraham en Génesis. No temas, en el 15:1. Se las dijo a Isaac también en Génesis 26:24. No temas. A Josué, creo que hace unos días les hablaron acerca de Josué y les hicieron una prédica sobre Josué. Y creo que les hablaron allí acerca del temor también. No temas, le dijo el Señor a Josué. A Gedeón, cuando se puso de chistoso a probar al Señor y ya cuando vio que era en serio, que era el Señor, se asustó y pensó que iba a morir. Y el Señor le dijo: no temas. A Jeremías 1:8 le dice: no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. En Isaías vemos varias veces que dice: no temas, y ahorita leímos unos textos de Jeremías. A María, cuando se le presentó, le dijo: María, no temas. A todo lo largo de la Biblia vemos que se repiten esas palabras. Entonces, mis hermanos, si el mismísimo Abraham, ¿sí?, que es el llamado padre de la fe, o apóstol Pablo, el gran apóstol que es conocido por todo lo que hizo, porque mejor dicho se veía que era de valentía, temerario, que se le iba a donde fuera, tuvo miedo, tuvo temor, pues ¿qué se puede esperar de estos pobres mortales que estamos acá? Tener temor, ¿cierto? También, ¿sí? Pero es que esa promesa que Dios da aquí en este texto y que la da siempre, y ahora 20 siglos después nosotros podemos tomarla para nosotros y saber que Dios nos reconforta y nos anima siempre diciendo: no guardes silencio, sigue hablando, no calles,
yo estoy contigo. Y como nos decía ahorita el pastor, ¿de quién vienen esas palabras? ¿De quién es? Del mismísimo creador de todo el universo, del eterno, del poderoso. Entonces así el Señor llenó de confianza en ese momento el espíritu de Pablo, ¿sí? Para que se mantuviera fiel y siguiendo. Yo le decía a Pablo, Pablo, tú sigue predicando, yo me encargo el resto. Sigue predicando, yo me encargaré de los resultados. Entonces aquí es cuando vemos y recordamos y entendemos de quién es el llamado, de quién es el llamado, de dónde viene el poder, de quién es el llamado primero, quién es el que nos llama. Mi mamá con su cantaleta o mi tía que dice, mi hijo, pero mire que si no que se va para el infierno, vaya y predique. No, es de quién, del Señor es el llamado. El poder, ¿quién lo da? ¿Quién lo infunde? El poder lo da el Señor. ¿De quién dependen los resultados? ¿De nosotros? ¿De qué tanto le hablemos? ¿De qué le embutamos la Biblia a la gente? Es del Señor. Los resultados dependen del Señor. Entonces por eso podemos estar tranquilos. Porque todo depende es del Señor. Entonces, saber que también así el propio Pablo sintió ese rechazo, pues nos lleva a la realidad de que también nosotros vamos a ser rechazados y que eso no debe importar y vamos a sufrir. Es posible que nuestra propia gente, nuestra propia familia, nuestros propios amigos, ¿sí? Nos vayan a rechazar, rechacen el mensaje. Pueden que en algún momento de tanto hablarles y bueno, acompañarlos, también llegue el momento en que nos sacudamos las ropas y queramos contestarle igual como les contestó Pablo, ¿cierto? Que llegue ese momento, pero nunca debemos desfallecer orando por la salvación de ellos. Nunca debemos dejar de orar y pedirle al Señor que si no es a través de nosotros, bueno, Él dispondrá otro medio para poder salvar a estas personas. Eso es lo que queremos y es lo que deseamos para los que queremos y amamos. Eso de que nos rechacen o que sintamos sí, ese desagrado por compartir el Evangelio, pues no debe ser ningún obstáculo para que nosotros continuemos compartiendo. Porque miren esto que dice la palabra del Señor en un texto en Ezequiel 3, 17 al 19. Escúcheme bien, mis queridos amigos. Dice lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Eso es lo que hay que advertir. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo, dice el Señor, te pediré cuentas a ti de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, pues morirá por causa de su pecado. Pero tú habrás salvado tu alma. Cuando yo escuché eso, sentí un miedo impresionante, les cuento. Por eso estoy hoy aquí. Por eso estoy hoy aquí. Porque, o sea, ya no le da a uno miedo de no contar o no compartir, sino de no compartir. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos dice el Señor. Porque el Señor nos va a llamar a cuentas, a nosotros, a los que conocemos la verdad, a los que conocemos lo que es la salvación. Nos dice su palabra. Entonces, debemos atender con seriedad, mis queridos amigos, a ese mandato que nos da el Señor. El Señor señala que es una responsabilidad personal de dar este testimonio de verdad. Todos los que hemos encontrado a Jesús y hemos encontrado la salvación tenemos esa responsabilidad. Pablo pues es bien conocido en todas sus cartas por su exigencia de pureza moral entre los cristianos y es muy estricto con la inmoralidad.
dentro de la iglesia, porque en muchas de sus cartas señala eso, la inmoralidad dentro de la iglesia. Seguro que en esa ciudad había, como ya lo hemos visto, unas prácticas depravadas y horribles que le incomodaban a Pablo. Pero con todo eso Dios lo envió allí y él terminó quedándose 1 año y medio, nos dice ahí el texto, que se quedó 1 año y medio y se quedó perseverando. Gracias a esa perseverancia que tuvo Pablo y a todos sus discípulos es que este evangelio siguió en expansión, siguió creciendo. Y gracias a su perseverancia es que ha podido llegar hasta nosotros hoy en día, a todas las personas que perseveran, que se mantienen, aún viendo que hay oposición, que hay rechazo. Entonces, gracias a esa perseverancia es que podemos nosotros continuar y participar también, ser colaboradores de la misión del Señor. Entonces, gracias a que todos ellos tuvieron siempre presentes las palabras de Dios, no temas, yo estoy contigo. El tercer punto, vamos al tercer punto, y es: Dios confirma su respaldo. Lo tenemos en los versículos 12 al 17. Allí vemos que Galión, este gobernador de la provincia de Acaya, dio una respuesta positiva, ¿sí? Frente al cristianismo. Y este fue un elemento clave en la defensa que hizo la iglesia cristiana, ¿sí?, de su posición legal dentro del Imperio Romano. Como es digamos, a partir de los judíos comenzó el cristianismo, ¿sí? Los judíos que se mantuvieron sin creer en el Mesías y rechazaron al Mesías, bueno, siguieron ahí, pero el cristianismo, todos los que recibieron a Jesús y demás, entonces fue visto como una secta. Empezaba a ver que ellos, los desviados, los que no entendían, los judíos somos los puros, pero entonces los veían como una secta, al principio, al comienzo del cristianismo. Entonces allí los judíos estaban argumentando y dando la razón de que, acusando de que el cristianismo no era en realidad el judaísmo y que por tanto no podía ser protegido bajo la ley romana. Eso era lo que pedían todos estos judíos, querían mostrarlo así como una secta. Pero como vemos allí en el texto, vemos cómo dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron al tribunal. Y le dijeron: este persuade a los hombres a que adore a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos. Entonces, Pablo ni siquiera tuvo que abrir la boca para defenderse. Fue Galión el que salió en su defensa, fue el Galión el que lo defendió. Y entonces aquí es donde vemos el respaldo del Señor, ¿sí? Dios le había dicho a Pablo: aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, ¿sí? No calles, nadie te atacará para hacerte daño. Y Dios aquí lo cumple, lo está cumpliendo, lo vemos con lo que hizo. Galión se levantó y lo defendió. Pero al que sí le hicieron daño fue el pobre Sóstenes, que ese sí le dieron su pela ahí, como vemos después, ¿no? Él le pegaron duro. Pero defendió el Señor y sostuvo a Pablo. Galión desechó todos estos cargos porque lo que Pablo hace no es un crimen, digamos, o un delito como lo estaban tratando en ese momento, sino se trataba de asuntos religiosos. Eso fue lo que consideró Galión. Esos son asuntos de su iglesia, esos son asuntos de ustedes, pues arréglense allá, a mí no me traigan eso. Y lo que le dijo: bueno, chao y que les vaya bien, ¿sí? Eso no es problema. Entonces de esa manera aceptó e hizo como oficial el cristianismo, ¿sí?, la fe de Jesús. Entonces eso fue lo bueno para que ese gobernador hiciera esto, defendiera así, que se trataba de asuntos religiosos, y permitió también la expansión del evangelio del cristianismo como religión oficial en el imperio. Entonces la fe en Cristo no es un crimen, ni es peligrosa, ni es alarmante, ¿sí? No es rebelde, no perturba la paz, no va en contra de la libertad, como ahora mucha gente quiere hacerlo ver. Muchos que están persiguiendo al cristianismo, ¿sí?, persiguen a los creyentes. Otro punto que vemos aquí en esta sección es cómo así que Dios le está diciendo a Pablo: tengo mucha gente en esta ciudad. Pues, no era que estaba mandando a Pablo precisamente para que conocieran. Tengo mucha gente en esta ciudad, le dice Dios. Lo que esta expresión nos está mostrando, nos enseña, es que Dios
ya tenía a sus elegidos allá en Corinto. Dios ya con anticipación había estado preparando corazones. Ya Dios estaba incomodando, ya Dios estaba preparando a muchos hombres y mujeres allí en Corinto. A muchas seguramente también de estas prostitutas que veneraban a Afrodita, a muchas personas, a muchos judíos de esa sinagoga, a muchos comerciantes que traficaban allí en Corinto, a todos los que pasaban por allá. Dios estaba tratando con todos ellos de antemano. Tal vez los estaba humillando de alguna razón, tal vez los estaba dejando pasar por situaciones difíciles y complicadas, para poderlos quebrantar y para que ese corazón de piedra se pudiera al fin cambiar a ser un corazón de carne. Pero ellos no sabían, ni siquiera se habían dado cuenta, no sabían eso. Por eso es que Dios le dice a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, tengo mucha gente. Todas estas personas necesitaban escuchar el mensaje. Así mismo como pasó allá en Corinto, mis hermanos, aquí en el oriente tan antioqueño, Dios también tiene mucha gente. ¿Cómo les parece? Dios ha estado incomodando a muchos. Dios ha estado preparando corazones. Dios ha estado ablandando corazones, ¿sí? Y ellos ni lo saben. No se han dado cuenta. Estas personas no lo saben. Y Dios elige a quien Él quiere elegir. El tema de la elección incondicional, que es un tema pues que abarca muchas cosas y que solo lo tocamos aquí de pasito, pero eso significa la elección incondicional, que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto absolutamente nada bueno en la persona que escogió. No necesita haber visto nada bueno, sino que Él lo escoge por su santa voluntad. Esto nos lo confirma Juan 15:16 y no nos deja lugar a dudas. Juan 15:16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Y eso mismo vemos en todas estas cartas y la teología paulina acerca de la elección incondicional. Y para eso es bueno que quitemos esa idea que tenemos enquistada culturalmente de que nosotros somos los que buscamos a Dios. Nosotros, porque nos ocurrió un día, fue que buscamos a Él. La verdad no es así. La verdad es que Dios es quien nos busca y quien propicia todas las situaciones para que nosotros lo conozcamos. La iniciativa es de Él. Entonces, las señales de ánimo por parte de Dios a través de su Santo Espíritu, pues nos ayudan a perseverar, ¿sí? Y ahí es cuando comprendemos que Dios cumple sus promesas, que nos protege, perdón, que Dios es fiel y que nunca nos abandona, es cuando recordamos nuevamente lo que Él dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Y no sé si hay aquí quien no conozca el Evangelio. Si hay alguien a quien Dios ha estado incomodando, a quien verdaderamente no haya entendido el Evangelio, de pronto está pasando por una situación complicada o está quebrantado, o tal vez esté preguntado, porque estoy aquí sentado esta mañana, ¿cuál es el propósito de mi vida? Otra vez de pronto está tan feliz y tan emocionado, ¿sí?, que no sabe a quién agradecer. Le pegó al chance y está tan feliz y tan emocionado que no sabe a quién agradecer. Pero por favor, si estás contento y si estás feliz porque te fue bien en un negocio, no le agradezcas al universo, no le agradezcas al que los astros se alinearon y por eso es que me está yendo tan bien. No le agradezca a la madre tierra, a la Pachamama. No, hay que agradecerle al creador de todo esto, de los astros, de la tierra, de todo, al creador del universo. A Él es el que hay que agradecer. Pues tal vez sientes que Dios está preparando tu corazón para que conozcas a Jesús y le agradezcas a Él, al dador de la vida. Él, no es la suerte, es la bendición del Señor. Seguramente el Señor te ha estado buscando. Reflexiona acerca de esto.
Nos dice el texto, pues después que más adelante, ya en Éfeso, Pablo se separó de Priscila y de Aquila, de esta pareja, y regresó a la sinagoga. Les pido perdón, por favor, es que estaba afectado a la garganta. Voy a chuparme una pastillita para que me... con su permiso. Es que ya tengo la... Bueno, entonces les decía que ya en Éfeso, más adelante, continuando el viaje misionero, perdón, de Pablo, se separó de esta pareja, de Priscila y de Aquila, y volvió allí a la sinagoga de Éfeso, volvió a predicar allá, volvió a donde los judíos, pero resulta que allá los judíos sí le escucharon, y le pidieron que se quedara. Antes, al contrario, no lo sacaron, sino le dijeron, quédese con nosotros más tiempo, por favor. Ellos sí estaban allí felices con Pablo. Querían seguir escuchando esas buenas noticias del Evangelio. Querían escuchar y entender lo que él decía acerca de que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Eso lo vemos en el versículo 5 de lo que estamos estudiando. El Mesías, eso era lo que hablaba Pablo, llevar las noticias del Mesías. El Mesías era ese Salvador y el rey descendiente de David, que había sido prometido por los profetas al pueblo de Israel. Pero muchos judíos no entendían cómo una persona tan humilde, el hijo de un carpintero, ¿sí? Como una persona que fue azotado, que fue martirizado, que fue crucificado por los romanos. ¿Cómo una persona como esa, ese era el rey, era ese Mesías? ¿Cómo así? Ese no era lo que esperábamos, no podía ser posible. Ellos esperaban era un guerrero que viniera a libertarlos y a sacarlos de esa opresión que le estaba haciendo Roma en ese momento. Quería que los libertara y que con espada y sangre acabara con el imperio y los liberara y dejara libre de opresión al pueblo judío. Pero no era así. Pablo les explicaba que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, nada más y nada menos, que nació en una mujer, de una mujer, y vivió una vida sin pecado y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para limpiar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Él sufrió el castigo y la muerte en la cruz por todos nosotros. Resucitó al tercer día y venció a la muerte. Subió al cielo y Dios le dio autoridad sobre todas las cosas. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías. Ese era de quien predicaba Pablo. Es el Redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad. Todo el que se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único mediador que tenemos para tener reconciliación con nuestro Padre, con el Creador, con Dios. Él es el único mediador. Y todos los que creemos eso, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, de pasar a ser adoptados y pertenecer a la familia de Dios. Y esas personas tenemos vida eterna. Ese es el Mesías. Y eso era lo que contaba Pablo. Esas son las noticias que Dios no quería que Pablo callara. Y que Dios no quiere que las callemos nosotros tampoco. Que todos sepan esto. Que hay un Salvador de la humanidad. Debemos compartirle a esa gente que Dios tiene preparada aquí en el retiro. Dios tiene ya su gente preparada en el retiro. En La Ceja, aquí en todo el oriente antioqueño. Ustedes que se mueven por aquí, como trucha en el agua. O a cualquier lugar a donde vayamos. Ahí Dios tiene gente preparada. Ahí tiene su gente. A toda esa gente que tiene vida sin razón, sin sentido, que están quebrantados, que se les murió un familiar, que viven llenos de miedo, que viven llenos de temor, que Él es el que los controla. De ese miedo, pero que enferma y que acaba con las personas. A esos, mis queridos amigos, debemos compartirles. En esta época en que la depresión, los suicidios están sonando por todas partes.
estamos inundados de eso. A esas personas nos dice Dios, sigue hablando y no te calles, sigue hablando y no te calles. Y así cuando Dios nos anima y respalda, recordamos su promesa que vemos en el texto. No temas, yo estoy contigo. Entonces, de esta manera, así como pasó con Pablo y con los apóstoles en ese momento, el plan de Dios continuó, así, a pesar de los judíos que rechazaron. Y aún hoy, a pesar de nosotros, a pesar de todos nosotros, el plan de Dios continúa. Y nada, créanme mis amigos, nada lo va a detener, nada ni nadie. Debemos tener en cuenta que algunas personas tienen una concepción pues diferente, una cosmovisión diferente a la que tenemos nosotros. Y pueden necesitar más tiempo para entender el Evangelio, para recibirlo, ¿sí? O de pronto tienen la misma concepción que nosotros y son tan duros como fuimos nosotros, que nos hablaban y nos hablaban y nos hablaban y no entendíamos. Pueden ser igual que nosotros, entonces debemos tener en cuenta eso. Dios puede estar llamándonos a dedicar todos nuestros esfuerzos en un ministerio de personas reacias o que nos rechazan y que de pronto no veamos ningún fruto. Puede estarnos Dios llamando a trabajar un terreno el cual nosotros no vamos a ver la cosecha, pero otros sí. Nosotros prepararemos el terreno, otros verán. Pero como a Pablo, también el Señor nos anima a compartir en el trabajo con compañeros de oficio, de empleo. Entonces esta es una invitación que yo les hago a todos ustedes para que esta semana puedan mostrar el Evangelio en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran, donde asisten, cuando recogen a los niños al colegio y escuchan a la mamá del compañerito lamentando y diciendo la situación complicada que tiene, en el trabajo, en tantas partes que puedan compartir y llevar la luz de Jesús a esos lugares. Entonces, para finalizar, quiero recordarles los 3 puntos que nos aclara el texto y son: Dios envía a los mensajeros. Entonces debemos tener claro que es Dios quien los ha enviado a todos ustedes y los ha ubicado en este lugar. Esto no es casualidad, esto no es por un golpe de suerte que están aquí ubicados en este lugar. No, es porque el Señor es el que los envía y da la oportunidad para que participen en su hermoso plan de extensión aquí en el oriente antioqueño. Dios da la promesa. Segundo punto, la promesa del Señor es clara en proteger y cuidar a todos los que predican el Evangelio, a todos los que se suman a ese plan y dejan el miedo al lado. Esa promesa la da el Señor. Tercer punto, Dios confirma su respaldo. Así como los de Corinto tuvieron desafíos y complicaciones en esa iglesia, así también pasa con esta iglesia aquí del Retiro. Hay desafíos, hay cosas complicadas, hay problemas que hay que atender, ¿cierto? Y vemos que de pronto no hay solución, no sabemos cómo hacer, pero ¿qué es lo que nos llama aquí el Señor? El llamado del Señor es a confiar en que Él va a respaldar a su iglesia, esta su iglesia, y abrirá caminos en donde parece que no hay salida. Ese es nuestro Dios. Y lo más importante es que todos nosotros, con nuestras particularidades, con nuestras características, podemos y debemos predicar el Evangelio cumpliendo con la misión del Señor, sin olvidar que el Todopoderoso, el Eterno, el Sublime, el único digno de abrir el libro y quitar sus sellos, como nos lo hablaban hoy en Apocalipsis, ese, el Todopoderoso y Eterno, nos dice: no temas, yo estoy contigo. Permítanme orar y terminamos. Señor, gracias, Padre, te damos esta mañana por tu palabra, Señor, por estas verdades que nos das, Señor. Gracias por esta iglesia, Padre Santo, que tiene tantos desafíos enfrente, Señor, y que, Señor, está atendiendo a tu llamado, Señor. Que aún a pesar de las situaciones complejas que puedan vivir, están hoy aquí, Señor, escuchándote, y están, Señor, poniéndose la camiseta y adelantando lo que ellos tienen que hacer, Señor, aquí, Padre. Y se quedan, Señor, con tu promesa, Padre Santo, con esta promesa que tú das de respaldar, Señor, de enviar a la gente,
de preparar corazones, Señor, y de proteger a todo aquel que predica tu evangelio, Padre Santo. Bendice, Padre, tu iglesia, el retiro, Señor, y guárdalo, Señor, guarda a su pastor, guarda a sus líderes, guarda a todas, Señor, sus fieles y a las personas, Señor, que han conocido y que van a conocer a través de esta iglesia, Señor bendito. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que nos